Y le voy a pedir a mi papá que si puedes orar para empezar el mensaje. Bendito Padre, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tengamos nosotros esa disposición de hacer tu voluntad. Y te pedimos que tú utilices a mi hijo para que él pueda exponer la palabra como tú quieres que nosotros la recibamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Proverbios 6:27, no sé cómo esté ahí en la Reina Valera, la verdad no chequé. Estoy utilizando el de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana porque me gustó un poquito más la traducción ahí, pero básicamente la idea es la misma, así que no debería de perderse tanto el sentido. Pero en esta dice, ¿puede alguien llevar fuego en su pecho sin quemarse la ropa? ¿Qué es lo que dice la Reina Valera? Fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Que es lo mismo, ¿no? ¿Puede alguien llevar fuego en su pecho sin estarse quemando la ropa? Dejen cambio un poquito la pregunta. ¿Puede alguien llevar pecado en su corazón sin alejarse a Dios? Y con esto no quiero, digamos, interiorizar el pecado, ¿no? Como algo individual de cada uno de nosotros o como algo personal, porque muchas veces nuestra tendencia de, bueno, es mi pecado y yo lidio con mi pecado como yo pueda. Jesús y Pablo hablaban mucho del pecado como si fuera algo personificado que pues, nos esclaviza a todos, no nada más individualmente, sino pues en general como humanidad. Y sabemos bien que, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Cada árbol se conoce por el fruto que está dando. ¿Qué nos indica todo esto? Que muchas veces pues pensamos o creemos que pues el pecado es algo interno, es algo mío, es algo que bueno, pues yo tengo que lidiar. Pero pensamos incluso erróneamente no afecta a otros. Y lo vemos tal vez como por ejemplo gente alcohólica, ¿no? Que piensan, bueno, pues el que se pone borracho soy yo, el que está tirado en la calle soy yo, pero los hijos en la casa sin papá, ¿no? Los hijos en la casa sin comida. Entonces el pecado afecta a más personas. Lo que habita en el corazón sale y afecta a otros, no solamente a uno mismo. Y pues malentendido, es algo que desgraciadamente, pues sí tenemos muy arraigado en nuestra cultura occidental. Pero si desenvolvemos la narrativa de la Biblia un poco, pues vamos a entender realmente cómo el pecado, pues no solamente me afecta a mí, sino pues afecta a mi relación con Dios y afecta a mi relación con las demás personas. Y si entendemos bien la Biblia, sabemos que tanto nuestra relación con Dios como la relación con los demás, pues son cosas que van entrelazadas, son inseparables. Como dice el apóstol Juan, ¿no? Dices que amas a Dios, pero no amas a tus hermanos, pues realmente no estás amando a Dios. Usualmente cuando hablamos de nuestra historia como humanidad, pues comenzamos ahí en la Biblia y casi siempre hacemos mucho énfasis en Génesis 3, porque Génesis 3 es el capítulo en donde sabemos que somos pecadores. Tenemos ahí la historia de la caída de Adán y Eva. Y como que se nos suele olvidar que hay 2 capítulos antes. Y en esos 2 capítulos antes se nos narra la pues, decisión muy radical de Dios de crear pues estos humanos a su imagen y su semejanza para precisamente reflejar esa gloria a los demás y para cuidar de la creación que acababa de hacer. Lo que nos cuentan estos 2 primeros capítulos de Génesis es que fuimos creados, pues en este sentido, como portadores de esa imagen de Dios. Fuimos diseñados para ser como Dios, para tener una relación con Él, para tener una relación con los demás y pues para tener esta relación incluso con la creación que nos rodea. Y esto es algo muy importante porque muchas veces pensamos, o a veces se nos predica mucho de, eres tan pecador que pues, no vales la pena para nada, ¿no? Y la Biblia nos dice todo lo opuesto. Dios pensó que valíamos lo suficiente como para venir e incluso pues, dar su vida por nosotros. Nos dice Salmo 139:14, si por ahí lo tienen. Dice este versículo, 139:14, ahí en Salmos. Dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Noten cómo dice al mero principio, ¿no? Te doy gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Así es como fuimos creados nosotros. Que no se nos olvide esto. No piensen que no vale nada, porque aquí este versículo nos dice cómo fuimos hechos y fuimos hechos de una manera muy, muy especial. Ahora, precisamente por esa razón es que el capítulo 3 de Génesis es una historia trágica.
Es una tragedia completamente. Fuimos creados para hacer algo mejor que lo que pues hemos escogido ser. Fuimos creados para mejores relaciones que las que elegimos tener. Fuimos creados para cuidar de un mundo perfecto que día con día decidimos destruir. Y muchas veces cuando hablamos de pecado se nos ofrece pues tal vez más condenación que esperanza. Pero entender el pecado tal como lo describía pues en este caso Jesús nos va a ayudar incluso a entender aún más pues qué tan grande es la salvación que Él está trayendo, cuál es la solución a ese problema. La palabra pecado traduce una palabra griega que es hamartía, que significa errar al blanco o no atinarle, ¿no? Como un juego de tiro al blanco, ¿no? Si bueno, van a disparar o algo, pues no le estás atinando nunca al centro. Nos dice el autor Brooks y Cavi que el pecado se refiere a cualquier forma en que no vivimos la vida de amor para la que fuimos creados. El pecado es estar descentrado, fuera de sincronización, es ser menos amoroso. Sabiendo esto, debes ser capaz de ver que tú como yo pecamos. Somos pecadores. No siempre vivimos perfectamente en el blanco. Y es por el pecado que vivimos, pues quiera o no, todos en un dilema. Somos seres rotos, seres fracturados, seres divididos. Y hay una parte de nosotros que sabe lo que debe de hacer y hay otra parte que se va en dirección opuesta. A una parte de mí pues, me dice, deja de comer tanto, ya estás engordando en esta pandemia. Y la otra parte ya se está echando 12 tacos. Algunos saben que pues deben de dormir más temprano y cuando menos se dan cuenta ya es la 1 de la mañana y ahí siguen en el celular. Algunos tal vez al inicio del año dijeron, no, ahora sí voy a ir al gym, o ahora sí, pues ya voy a dejar cierto vicio, y no cumplieron. Y no es que cuando dicen estas cosas no tengan la intención de hacerlo, tienen toda la intención, son serios al respecto, pero fallamos en darle pues un seguimiento, a final de cuentas. Y desgraciadamente nuestra vida es un camino lleno de buenas intenciones sin concretar. Dejamos muchas cosas inconclusas, pero como nos enseña Génesis 1 y 2, no fuimos creados así. En esto nos convertimos. Y es por eso que Jesús habla del pecado como algo que nos fractura. Y es precisamente de ese pecado que Él viene a salvarnos a cada uno de nosotros. Hamartía también significa no formar parte de algo. Y muchas veces cuando hablamos de pecado se habla de la primera parte, ¿no? De no atinarle al blanco. Pero la otra parte de esa palabra es no formar parte de algo. Pecado significa estar excluidos de algo, estar separados de algo. En otras palabras, el pecado significa separación. Y el pecado es algo que se mete tanto en nuestras relaciones, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con las demás personas, y las interrumpe. Es una cosa que separa a la gente, que divide grupos, incluso fractura nuestra mente, ¿no? Como lo estaba mencionando hace rato con el ejemplo de los tacos. Y puesto que todos estamos infectados por el pecado, pues no funcionamos bien. Por ejemplo, no sabemos que estamos hechos para socializar. Sin embargo, ¿cuántas relaciones hemos perdido? Pues ya sea por mi culpa, o por la culpa de la otra persona, o por la culpa de los dos. Sabemos que estamos hechos para relacionarnos con gente, pero ¿cuántos de nosotros tal vez somos bastante ermitaños? Algunos que sí, no les gusta estar en casa, pero para otros, diría el presidente, nos cayó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Porque ya no tengo que salir. Qué bueno que estoy en casa. El pecado no es algo que está allá afuera, pues simplemente flotando en el aire, ¿no? Y que nos está haciendo caer en cosas malas. El pecado es algo que llevamos muchos de nosotros aquí adentro. Y no solo algunos, todos. Admitir que somos pecadores es reconocer que hay algo mal en el mundo, comenzando por mí mismo. Dios nos creó para amar y nos dio el libre albedrío para escoger amarlo a Él y para escoger amar a las demás personas. Tomar la decisión correcta, pues era parte de, ahora sí que digamos, de nuestra naturaleza. No éramos tal vez ni siquiera conscientes, ¿no? De que estábamos tomando la decisión correcta. Simplemente, pues no había mucho que pensar al respecto. Lo que hacíamos era lo correcto. Así de natural era, ¿no? Nuestra voluntad estaba en sincronía con la voluntad de Dios. Y amar era tan fácil tal vez como respirar. Bueno, respirar sin cubrebocas, ¿no? Porque con cubrebocas sí cambia un poco. Y esto explica por qué incluso el árbol prohibido, ¿no? Se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es necesariamente que el árbol nos estuviera dando un conocimiento útil, ¿no? Acerca del bien y del mal.
sino que al elegir nosotros nuestro propio camino y tomar de ese árbol, pues a final de cuentas dividimos nuestra vida en esas dos categorías, bien y mal. Y ahí estamos nosotros divididos en esta separación de tratar de hacer el bien y acabar haciendo muchas veces el mal. Y la esperanza de la que nos habla la Biblia es de volver a ese estado natural, de amar a Dios, de amar a los demás de una forma tan natural como respirar, de dejar de estar separados de Dios, de dejar de estar separados de las demás personas. Y esa es la razón por la que Jesús vino. Desde Adán y Eva, pues no volvemos a ver a un humano perfecto hasta que llega Jesús. Pero, ¿cómo reaccionamos a ese humano perfecto? Lo matamos. No pudimos lidiar con ver lo perfecto que era, porque su perfección de él resaltaba nuestra imperfección. Su perfección nos hizo sentir, pues tal vez incluso avergonzados por esa distancia que teníamos con Dios, por esa distancia que teníamos con otros, por no poder tal vez incluso cumplir esa vocación para la que fuimos creados. Y la buena noticia es que Él nos perdona, incluso por haberlo matado. Cuando Él está en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solo eso, Él nos vuelve a enseñar con su vida el propósito para el que fuimos creados. Y nos ayuda a convertirnos en eso nuevamente. Nos dice la Biblia que pues todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Jesús no solamente nos reúne con Dios y con los demás, nos reúne incluso con nosotros mismos. Viendo que el pecado pues, nos separa de Dios, que nos separa de otros y que incluso nos divide a nosotros mismos por dentro, podemos ahora ver qué tanto abarca la solución de Dios. Es mucho lo que arregla. Fuimos creados para esas tres relaciones. Podemos pensar acerca del pecado como un virus que está destruyendo el amor. Pero el amor de Cristo, el amor del cristiano, rechaza el pecado. Es el sistema inmunológico que tenemos para deshacernos del pecado. Va eliminando el pecado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Si estamos fuera de la iglesia, ¿qué esperanza tenemos contra el pecado? Pues no mucha. Por lo tanto, si lo pensamos de esa manera, pues ¿cuánto pecado debería dejar entrar Dios a su reino? Y a veces regateamos como Abraham, ¿no? Pues sería bueno que Dios dejara entrar un 50% de pecado. O bueno, pues si 45, para no vernos tan avariciosos. Bueno, un 10, ¿no? 0.5% que entre. Y es fácil contestar, no, pues 0% tiene que entrar al reino. Pero es fácil decirlo cuando pensamos que yo no soy parte de esos otros porcentajes. Pero si lo pensamos bien, pues normalmente vamos a estar en el otro lado. Pero esa es la respuesta correcta, el estándar es perfección. Si por ejemplo alguien quisiera donar sangre y le preguntan, oye, ¿tienes SIDA? Y 0.5%, no es mucho. Pues no lo van a dejar donar, porque el estándar de pureza de la sangre tiene que ser, pues, pureza. No puede haber ni un porcentaje de ese tipo de virus, ¿no? Y eso es precisamente lo que necesitábamos, un donador de sangre pura y sin pecado. Al estar en Cristo, el pecado entra en cuarentena y es aislado a un reino diferente. Ya lo vemos como algo separado de Dios. Y en el reino de Dios, pues somos limpiados por la sangre de Cristo. No necesitamos, pues a veces, espantar a la gente, ¿no? Hablándoles del infierno para que se acerquen a Cristo. Estaba hablando con mi papá acerca de esto en la semana. Debemos hacerles ver el amor de Dios. Que pues lo vemos en esta transfusión de sangre, ¿no? Que Cristo hizo por nosotros. Y aquí es donde pues muchas veces falla el evangelismo actual. La gente no se acerca a Dios porque aman a Dios, se acercan a Dios porque yo no me quiero quemar allá. Y se acercan a Dios por miedo, no por amor. Y si analizamos el libro de Hechos, que es donde pues vemos que inicia la iglesia, entre todas las predicaciones que tenemos ahí de diferentes apóstoles, de diferentes evangelistas, la palabra infierno ni aparece en el libro de Hechos. Ni una sola vez aparece ahí. No era un concepto clave cuando se hablaba del evangelio. Y hay bastantes predicaciones ahí en Hechos. ¿Por qué no viene esa palabra ahí? Porque los primeros seguidores de Cristo entendían que el evangelio se trataba de correr hacia alguien, no correr de algo. Eso es lo que significa ser salvo. Correr hacia Dios. Restaurar esa relación que nosotros
perdimos. Pero ¿quién es el que la restaura? Pues es Dios. Él fue el que tomó la iniciativa de restaurar esa relación, porque nosotros no lo estábamos buscando. Y a veces pensamos, bueno, si todo el problema empezó con Adán y Eva, pues yo qué tengo que ver con ese asunto, ¿no? Y yo por qué tengo que pagar por los errores de ellos. Y es una buena pregunta, ahí se las dejo de tarea. Ahí me la cuentan luego. No, es una buena pregunta. Déjenla contesto en dos partes, para ver si más o menos se entiende esto. Uno, desde la infancia, pues tal vez muchos de nosotros hemos visto películas de zombies, especialmente los últimos 10 años. Han salido muchísimas, pero muchísimas películas de zombies. Ya hasta nos tienen hartas las películas, ya no hay nada nuevo. O películas del fin del mundo. Imaginen que solamente queda viva una pareja. De que no sean zombies, pues, porque están vivos, pero muertos, ¿no? Una pareja viva, pero bien. Y el hombre le dice, ay, te amo tanto, eres todo el mundo para mí. ¿Tiene peso esa frase? Pues no, porque técnicamente es la única que hay. O sea, te amo, pues sí, pues no te queda opción. La otra ya se le cayó el brazo allá, ya está toda podrida, pues así que chiste. Pero quitando esa imagen, ¿no?, de zombies, en el mundo, por ejemplo, como estamos ahorita, que alguien le dijera, oye, te amo por sobre todo lo que los demás humanos aquí, pues ahí sí ya tiene peso, porque tal vez él está escogiéndola a ella de entre tal vez billones de mujeres que hay allá afuera. Bueno, suponiendo que le hicieran caso, ¿no? Si está feito, pues sí. Tal vez la está escogiendo de entre 5 mujeres que lo pelarían, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? En el Edén, Dios nos dio a elegir. Por un lado, amarlo a Él, amar al prójimo, amar a la creación. Por otro lado, pues ahí está el árbol. Y bueno, pues sabemos la historia. Ya sabemos qué fue lo que eligieron. El punto es que para amar hay un costo. Desde Adán y Eva elegimos mal. Francamente, no podemos enojarnos mucho con Adán y Eva porque si analizamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que no hemos sido mejores que ellos. Hemos cometido muchísimos errores y tal vez en muchas ocasiones el mismo tipo de error que ellos cometieron. Por ejemplo, ¿qué mundo le estamos heredando a la siguiente generación? Porque Adán y Eva no le heredaron el jardín del Edén. Le heredaron la tierra ya con espinas, con trabajo que tenían que hacer para comer. ¿Qué mundo le estamos heredando a los que siguen? Muchas veces tomamos decisiones que afectan a generaciones que vienen más adelante y son decisiones que son opuestas al amor. Como segunda parte de la pregunta, la segunda respuesta. Cuando yo era chico, nos tocó ahí en la escuela, creo que en la Felipe, fuimos a ver un partido de básquet, creo que de mi hermana y sus compañeras. Y tenía una compañera que, bueno, agarró el balón y se fue corriendo a tirar ahí el balón al aro, pero estaba en el lado opuesto ahora sí que de su cancha, estaba tirando para su propio lado. Y estaba todo el equipo gritando, no tires, no la metas. Y la niña pues seguía ahí tratando. Y lo más es que tenía mal tino, ¿no? Sí le costó algo de trabajo. Pues nosotros estábamos risa y risa porque pues la niña está tirando a su propio aro. Eventualmente pues sí logró el punto. ¿Y qué pasó? Pues bueno, son 2 puntos extra para el equipo contrario y pues bueno, el equipo de ellos ya iban perdiendo. Ya ni supe si ganaron o no, ya ni me acuerdo. Pero pues para ella y para el equipo pues fue una vergüenza, fue una humillación. Y más para ella, ¿no? Porque ya después se dio cuenta que había metido para el equipo incorrecto. Pero ¿a qué voy con esto? Adán y Eva son esa compañera encestando por equivocación y que está afectando al equipo entero que es la humanidad. Todos estamos dentro del mismo equipo y ellos encestaron para el lado incorrecto. Dios nos creó para estar unidos, para ser un equipo como humanidad. El fallo de uno es la pérdida de todo el equipo. Cuando Adán y Eva se alejaron de Dios, todo el equipo experimentó la separación que produce el pecado. Las buenas noticias son que el equipo tiene una segunda oportunidad. Así diríamos, tenemos la revancha. Podemos volver a jugar el partido y darle tal vez esa reversa al marcador. Adán ya fue sentado a la banca por mal jugador, no tiró al lado correcto. Y entró a jugar Jesús, que es el segundo Adán, según nos dice Pablo. Y así como Adán, Jesús fue tentado por la serpiente, pero él eligió correctamente. Punto para nuestro equipo.
Ya empatamos. El equipo contrario trató de matar a Jesús y lo logró, pero Jesús resucitó. Punto para nuestro equipo. Ya vamos ganando. Y a lo que voy es que en Jesús tenemos la opción como humanidad de alinearnos con Jesús, de no errar en el blanco, porque tenemos a Cristo, que es el jugador estrella que se la pasa encestando. Ahora es cuando nuevamente tenemos nosotros la opción de jugar a favor del equipo o seguir eligiendo mal. Es decir, o elegimos amar a Dios y al prójimo o seguimos el camino del primer Adán. De eso se trata el perdón de Dios, de ganar sobre el pecado y la muerte, de ser reconciliados a Dios, de estar jugando para el equipo correcto. Jesús está haciendo el trabajo más pesado, lo sabemos, pero eso no significa que debemos nosotros de quedarnos de brazos cruzados y pues viendo a ver cómo hace todo, cómo juega él solo ahí. Nosotros debemos de dejar de estorbar y debemos de ponernos manos a la obra. Nos dice ahí Lucas 11:23, el que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Solo hay esas dos opciones, o estás en el equipo de Jesús que va ganando, o estás en el equipo que va contra él. La Biblia se resume incluso en 2 mandamientos, ¿no? Nos dice Jesús, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar pues, al prójimo. Y uno no puede decir que ama a Dios sin amar al prójimo. Y la pregunta con la que los quiero dejar, pues es esta. ¿En qué equipo estás? ¿Para qué lado de la cancha estás tirando? ¿Eres de los que está ayudando a Jesús a arreglar toda esta situación? ¿O eres de los que está desparramando? Dios los bendiga.